Hermano, hermana, ¿cómo estás? Hoy es sábado 26 de septiembre del 2020. Mi nombre es Giuseppe Rosillo. Hoy la presencia de Dios me acompaña, la sangre de Cristo me cubre y el Espíritu Santo me guía y me fortalece. Amén. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y meditamos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos del 43b al 45. Estando todos maravillados por todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: pongan en sus oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía. Les estaba velado su sentido, de modo que no lo comprendían, y temían preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Evangelio, a través de San Lucas, nos dice que estaban todos maravillados, maravillados del poder, la gracia, la autoridad y una experiencia con el Mesías, ¿no? Cuando Jesús dice el Hijo del Hombre va a ser entregado, el Hijo del Hombre es un título para el Mesías, es un título mesiánico. Entonces Jesús dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de otros hombres. Significa que el Mesías va a ser entregado para morir, para sufrir. Entonces estamos hablando de un Mesías sufriente. Pero ellos estaban maravillados porque esperaban a un Mesías triunfante, a un Mesías glorioso, a un Mesías poderoso, a un Mesías que iba a romper las cadenas. Pero la forma de pensar de Dios es diferente. Jesús se presenta como un Mesías sufriente. Es la segunda vez que anuncia la pasión. Y dice que los apóstoles no entendían. Estaba como velado. Y Jesús le decía, pónganlo en sus oídos. Ténganlo presente acá en sus oídos este mensaje. Ténganlo presente en su cabecita, ¿no? Pero ellos no entendían, estaban como enceguecidos, como los oídos tapados, no comprendían. Luego el Señor les va a explicar después de la resurrección. Pero en ese momento ellos no entendían el dolor. El hecho de que el Mesías iba a ser entregado en manos de los hombres para morir. Y peor, no se imaginaban una muerte de cruz. Con el simple hecho de el Dios que ellos habían percibido, esperaban victorioso y triunfante, a un Mesías ahora sufriente, que ellos no les cabía en la cabeza tanto así, que ni le replicaban una pregunta, ¿a qué se refería? Ellos se habían llenado de temor porque inclusive cuando Jesús hablaba así ellos tenían miedo, después de estar maravillados, porque inclusive dice acá al final del último versículo, dice, y temían preguntarle acerca de este asunto. Temían preguntarle, el Señor les decía, pongan en sus oídos. Entonces, Jesucristo, nosotros le entendemos a través del amor. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del que me ha enviado. Pedro, que tampoco aceptó el sufrimiento anteriormente, le dice, nadie te quitará la vida, yo la daré por ti. Jesús le dice, apártate, Satanás, tú no piensas como Dios, sino que piensas como los hombres. Una vez más, y el Hijo del Hombre será entregado a los hombres. ¿Qué significa entonces ser entregado a los hombres? Muchas veces el hombre le tiene miedo a otro hombre. Muchas veces somos los hombres los que nos hacemos daño los unos a los otros, entre nosotros mismos. ¿A qué cosa les tenemos miedo? En estos tiempos y siempre hemos tenido miedo a la muerte. Hemos tenido miedo al dolor. Hemos tenido miedo y le seguimos teniendo miedo al sufrimiento, a la pobreza, a la tristeza, a la soledad, a la maldad. Yo recuerdo cuando era muchacho en tiempos del terrorismo, cuando habían las explosiones, los apagones, había mucho miedo.
Y cuando había que salir a los mercados, porque no había que comprar, había que madrugar y hacer unas colas inmensas, y uno salía en la oscuridad y cuando se cruzaba alguien, a mí me daba miedo. Tanto así que una vez yo de niño crucé por una vereda, recuerdo, y venía un hombre grande. Y yo dije, no, no me va a pasar nada, estoy con el Señor, y me fui de frente. Y cuando estaba casi delante de ese hombre, ¡guau! Me hizo así. Me asustó, mi corazón empezó a latir y me fui corriendo hasta el mercado a hacer mi cola. ¿Cuántos miedos tenemos el día de hoy? A emprender, a perder el trabajo, cuando no tenemos para pagar un recibo, cuando no tenemos para comer. Esta semana inclusive, y estos 15 días diría yo, ha sido muy difícil para mí, pruebas muy fuertes, y en medio de ese temor clamaba a Dios, me abrazaba a mi cruz, pero por ratos explotaba, y a veces explotaba con los que tenía más cerca, con mis seres queridos, con mi familia, con mis hijas, con mi esposa. Y había un espíritu ahí de cólera, de no reconciliarse, de que no haya paz. Y siempre, bueno, buscábamos a Dios y íbamos encontrando en Él su gracia. Entonces, el Señor se presenta como un Mesías sufriente. El Señor muestra el misterio de la salvación y de la vida cristiana, que hay que pasar por la cruz. Y el hombre no está preparado. Pedro no quería que Jesús muera. Y vemos a Jesús llorando lágrimas de sangre en Getsemaní. Cuando él dice, Señor, no quiero, pero que no se haga lo que quiero, sino lo que tú quieres. Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. O sea que Jesús también le costaba ese sufrimiento en algún momento, le costaba esa cruz, pero él fue más allá. Los ángeles vinieron a ayudarlo y él abrazado a la voluntad de Dios, que se haga tu voluntad, Señor. Entonces muchos misterios de Dios, el cristiano lo va a comprender, lo va a vivir y se va a llenar de gozo luego de repente en la resurrección, pero abrazando la cruz, primero pasando por la cruz. Muchos queremos vivir la gloria sin cruz, pero la cruz es la parte primordial, porque el amor es una donación, el amor es una entrega. Que el día de hoy, querido hermano, critiquemos menos, que el día de hoy señalemos menos, que el día de hoy abramos nuestro corazón y en lugar de buscar el beneficio propio, porque el beneficio propio, el egoísmo, el poder, el placer, no comprenden a Dios, lo rechazan, no aceptan el sufrimiento y nunca lo van a comprender. Solo a través del amor de Cristo, solo abrazando nuestra cruz, solo en esa presencia del encuentro, de la oración y de permitir, como dice el Señor, oigan, tengan cerca sus oídos. El Hijo del Hombre tendrá que ser entregado a otros hombres, padecer, sufrir y ser muerto en sus manos por cruz. Que el día de hoy nosotros podamos entender de repente en los brazos de Jesús qué significa tener miedo, qué significa sufrir, qué significa ser cristiano, qué significa hacer la voluntad del Padre, qué significa amar a los demás, qué significa donarse, qué significa buscar el bien del otro, qué significa instaurar el reino de los cielos, qué significa experimentar el llamado del Señor por nuestro nombre, decirle que sí como María, Virgen de la familia, y hacer la voluntad de nuestro Señor. Mamita María, ayúdanos a entregar nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro espíritu, todo lo que somos en las manos de Jesús, en el corazón inmaculado tuyo, María, para que tú lo lleves al corazón bendito de Cristo y podamos ser nosotros frutos, podamos ser nosotros fermento, podamos ser sal, podamos ser luz en el nombre de Jesús para otros, especialmente para nuestros familiares. Recuerden que familia que reza unida permanece unida y la bendice Dios. Comparte, querido hermano, este evangelio, hay muchos que lo necesitan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Te pido mucho tus oraciones por José Coronado, Gerson Marcos, Gary Piscoya, Tomás Pantoja, Henry Pérez y mi persona. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que ustedes están siempre en nuestras oraciones. Bendecido sábado.